Julián Ariza nació en 1934, en plena República. Por delante, una infancia muy parecida a la de miles de niños que crecieron en la España franquista, obligados a cantar el cara al sol, aprendiendo lo que tenían que estudiar en formación del espíritu nacional. Y cuando ya tenían edad para trabajar, les representaba el sindicato vertical. Pero Julián Ariza es un ejemplo de adoctrinamiento fallido, porque ese niño acabó siendo uno de los fundadores de Comisiones Obreras, un antifranquista convencido, forjado en movilizaciones obreras, en huelgas, en asambleas y en prisiones también. Julián Ariza, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, pues podía estar mejor, pero bueno, a mi edad y con unas cuantas operaciones en el cuerpo no me puedo quejar. ¿Cómo se ve la España de 2022 desde los 87 años? Es otra. Lo digo con mucha convicción. Tengo afortunadamente todavía buena memoria. Yo viví efectivamente la posguerra, la dictadura, y a veces ya no comparando la España actual con la España del franquismo, es que comparando la España actual con la que nos encontramos cuando desapareció Franco, el salto es gigantesco. En montones de datos que yo suelo utilizar a menudo, datos como la renta por habitante, datos como lo que se dedica desde lo público a la protección social pública, el gasto público en protección social, el papel de la mujer, la propia juventud, que tiene sin ninguna duda muchas dificultades, pero cuando pienso que cuando se inició la etapa democrática, apenas los hijos de los obreros iban a la universidad, y ahora hay casi un exceso. Parece ser que somos uno de los países de Europa con más tasas de jóvenes estudiando en las universidades, y eso hace suponer que la inmensa mayoría pues son hijos de trabajadores. Es decir, esta es otra España, y bueno, a mí me cabe la satisfacción de que aunque se nos critica bastante a los sindicatos por el sistema, creo que hemos contribuido, como tantos otros, pero de una manera eficaz, sincera y con muchos datos que no voy a entretener para no cansar, pero hemos contribuido bastante a que esta España sea muchísimo mejor de lo que era. ¿Siente satisfacción de ser, aunque sea en parte, padre de esta España? En muy pequeña parte. Yo tengo una percepción personal de que lo que hice fue lo que debía hacer, cuando tienes conciencia de que lo que hay no es lo que debía haber. Y entonces llega un momento en que te mueves no por una alección externa, ni siquiera por una tradición o no tradición familiar. No es eso, es simplemente que vas viendo día a día, desde que empecé a trabajar a los 12 años, cuántas cosas estaban mal. Y luego, sobre todo, cuando empecé a ver algunos rasgos de la brutalidad del régimen. Y entonces, poquito a poquito, pues fui tomando conciencia de que esto había que cambiarlo. Y bueno, empiezas por las reivindicaciones obreras, los problemas cotidianos de tu centro de trabajo, lo que te piden los compañeros, lo que sientes, y entonces, bueno, tratas con un espíritu de rebeldía, pues estar un poco a la cabeza de la reivindicación de todo aquello, y al final, pues sinceramente, a mí me cabe esa satisfacción de pensar que de forma muy modesta y sin grandes alaracas, pues el haber estado en la cárcel, haber perdido el empleo, haber perdido tantas cosas, pues ha valido la pena, ha valido la pena. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aportación a la historia de España? Si tuviera que resumirla en una línea, línea de enciclopedia. En una línea, yo creo que la mayor aportación fue efectivamente que a principios de los años 60, pues recibimos un poco la consigna de que hay que crear comisiones obreras. Yo estaba con Marcelino Camacho en la misma fábrica y lo comentamos, pues vamos a ver, ¿y cómo lo hacemos? Y lo que hemos hecho, yo creo que muy importante, es organizar a los trabajadores para la defensa de sus intereses. Ustedes estaban en Motores Perkins. Estábamos se llamaba Perkins Hispania, luego la absorbió una empresa española que se llamaba Motor Ibérica, que a su vez fue absorbida por Nixon, que es la actual empresa de lo que en su día fue cuna de comisiones obreras, como fue Perkins Hispania. ¿Y cómo fue ese proceso de montar comisiones desde Perkins?
Pues no es que fuera sencillo. Nosotros hicimos algunas cosas, yo creo que sinceramente con bastante inteligencia. Y no es que se nos ocurriera individualmente a cada uno de nosotros, pero éramos miembros del Partido Comunista. El Partido Comunista planteó que había que utilizar los resortes legales del sistema, no para fortalecerle, sino precisamente para lo contrario, para debilitarle, y también desde dentro, desde fuera y desde dentro. Y entonces, claro, nos presentamos en las elecciones sindicales. Yo ya participé en 1957, antes de conocer a Camacho, en otra empresa que trabajé, en esas elecciones sindicales. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues lo primero que vamos a aprovechar que nos envían a adoctrinarnos a los que éramos miembros de los jurados de empresa de la época, que se llamaban también enlaces sindicales. Y entonces, en aquella escuela en Madrid de La Paloma, pues lo que hacíamos era aprovechar los encuentros con trabajadores de otras empresas y aprovechar las lecciones de nacionalsindicalismo para hacerle preguntas a los profesores que dieran pistas a los que nos escuchaban de qué pie cojeábamos. Y poco a poco fuimos, es verdad, entre nosotros y otros en otros lugares, porque la idea no era exactamente individual, pero sí fuimos los pioneros. Y entonces, pues a base de captar voluntades, llegó un día que dijimos, venga, vamos a presentarnos en el sindicato y vamos a hacer una protesta gorda por un problema de una reivindicación del convenio del metal. Y nos juntamos unos cientos de trabajadores y concretamente el 2 de septiembre de 1964 constituimos una comisión obrera del metal a nivel de Madrid, e inmediatamente eso fue irradiando a otras provincias, a otras regiones, y así poquito a poquito, pues algo que empezó muy modestamente, pues hoy es el primer sindicato del país. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros entonces? Porque no teníamos ni idea de que esto terminaría convirtiéndose en un sindicato. Era un movimiento. Ustedes, Marcelino Camacho y usted, jamás pensaron que esto iba a coger la dimensión que ha llegado a tener. En absoluto. Vamos, es que ni en ningún momento, pero no solo al principio, sino que la idea nuestra era conquistar las libertades democráticas y que en el ejercicio de sus libertades los trabajadores determinaran el tipo de sindicato que querían. Y para ese momento decíamos, pues hay que hacer un gran sindicato que sea unitario, que esté en las distintas corrientes del movimiento sindical, que se supere una tradición de sindicalismo combativo, como fue el histórico de la Confederación Nacional del Trabajo y de la UGT, pero dividido y enfrentado. Queríamos que hubiera una gran central, unitaria y pluralista, pero una vez que llegáramos a las libertades, no que aquel movimiento de las comisiones obreras terminara convirtiéndose en un sindicato. Eso lo decidimos al inicio de la transición. Es curioso que la empresa en la que nace Comisiones tenía como presidente a Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Franco. Ministro de Educación, una de las personas, y me permite que enfatice, más generosas, más altruistas, mejor persona como tal, don Joaquín Ruiz Jiménez. Yo tengo que hablar con este énfasis porque a mí me defendió en 2 juicios de los 6 que tuve ante el Tribunal de Orden Público. Porque cuando le conocimos, que era presidente efectivamente del Consejo de Administración, teníamos un litigio con la dirección de la empresa en ese momento, le pedimos que viniera a testificar a favor de los trabajadores, en contra de la dirección de la empresa, ¿Y lo hizo? de la que él era presidente del Consejo de Administración, y aceptó. Pero bueno. Y claro, le echaron, esto es obvio, digo, eso, siendo lo que era y sus antecedentes, y claro, es una persona que jamás podré olvidar. Usted publica el libro de memorias, El precio de la libertad, recuerdos de un antifranquista, lo publica con Catarata. Todos los que dicen que fueron antifranquistas lo fueron de verdad. Pues no, esa es una de las cosas que puedo afirmar de manera categórica. Éramos proporcionalmente poquitos, bastante pocos. Éramos bastante activos, eso es verdad, y además sí que creo que tuvimos también el acierto de presentar en nuestra actividad un conjunto de propuestas que combinaban los problemas cotidianos, inmediatos y la justeza de lo que se reivindicaba con una perspectiva superadora de las causas por las cuales había esos problemas. Es decir, combinamos
en lo que yo llamo la táctica y la estrategia, y conseguimos que al hilo de reivindicaciones laborales, de subidas de salario, de cambios de categoría, de convenios colectivos, etcétera, etcétera, pues al hilo de eso se fuera impregnando también a la gente de que es que había una causa última, y la causa última era un régimen político que estaba en contra de los trabajadores, de la organización de los trabajadores, y que nos había encuadrado en el sindicato vertical no para defendernos, sino para controlarnos, porque eso es históricamente cierto. Entonces, en fin, una época apasionante, dura, pero diríamos que fructífera. ¿Qué siente ahora cuando escucha a trabajadores renegando de la conciencia de clase? Mucha pena, y sobre todo porque eso refleja ignorancia. Es decir, hay cosa tan elemental como una frase que hemos escuchado, yo creo que todos, toda la vida, de que la unión hace la fuerza. Es decir, individualmente la relación entre un asalariado y la dirección de su empresa, y no digo ya si es una multinacional, pues es una relación de una desproporción de fuerza tan gigantesca que está sometido a lo que quiere precisamente la otra parte. La forma de contrarrestarlo es efectivamente uniéndote, organizándote, haciéndolo de una manera sensata, no pedir peras al olmo, pero si hay alguna reivindicación justa, plantearla y defenderla. Y eso es a través de los sindicatos. Y hay una cosa que a poco que se piense, sin hablar del pasado, sino del presente, sin sindicatos de clase no hay democracia. Si uno examina el movimiento sindical a nivel mundial, observará que en los países que no hay democracia no hay sindicatos. O lo que hay no son sindicatos, son de alguna manera instrumentos del propio poder para, como pasaba aquí, controlarnos. Es que estamos encuadrados, y pagamos una cuota, pero aquel sindicato, en su propia concepción, no digo ya por juicio de valor, es que cuando se hace la ley sindical de la época, de la organización sindical española que se llama, en el preámbulo y en el articulado ya se plantea que la función del sindicato es la de ser un instrumento al servicio del Estado para el desarrollo de su política económica. Auténtico, es textual. No está para el servicio de los trabajadores, al servicio del Estado. Y el Estado no estaba precisamente al servicio de los trabajadores. Y los trabajadores pagaban cuota. Pagamos una cuota fija todos los meses, y además todos. Así era, claro, tenía un potencial desde ese punto de vista gigantesco. Pero ¿y qué pasa para que a día de hoy, 2022, esa tesis de la unión hace la fuerza pase por tiempos tan caninos? Bueno, yo pienso, fíjese usted, que están pasando algunas cosas a la vez. No creo que haya un solo motivo. Evidentemente se vive mejor que se vivía, y quizá la sensación de la necesidad de hacer algo para mejorar tu propia calidad de vida, pues puede ser que haya disminuido su potencial. Pero el principal factor, hay que decirlo claro, es lo que algunos llamamos la hegemonía cultural de la derecha. Es decir, la idea de que tú ventílate lo tuyo, y si tú te mueves individualmente, si tú te portas bien, si eres un buen profesional, pues tendrás carrera. Y olvídate de los demás, porque cada cual que se busque la vida. Esa concepción individualista, más egoísta, más insolidaria, y yo diría más ignorante, porque es tan evidente, tan palmario, que si tú consigues colectivamente defender algo, tienes posibilidades de conseguirlo. Y luego hay cosas, yo veo que hay muchos sindicatitos, es decir, cuando un colectivo está en una empresa determinada o en un sector determinado que tiene un potencial teórico de reivindicar olvidándose del resto, pero claro, es que el movimiento sindical no está solo para ver si en la empresa tienes mejor o peor salario. Es que está también para ver si a los trabajadores fiscalmente se les trata como es debido. Es para ver si el servicio de la educación llega también a la clase trabajadora, o si el sistema sanitario. Es decir,
El movimiento sindical, a diferencia de esos sindicatos que llamamos corporativos, pequeñitos, poco eficaces, es que ve a los trabajadores como un todo, y además así lo recoge nuestra propia Constitución, que es muy progresista en ese sentido. En resumen, a mí me parece una obviedad que si te pones de acuerdo con otros, y si es posible esos otros son muchos, y si es posible esos otros están articulados nacional e internacionalmente, tu potencial se multiplica por no sé cuánto. Y eso, que insisto, yo creo que es obvio, que es elemental, bueno, pues hay gente que dice, allá lo tuyo. Y entonces viene toda la propaganda de lo que hemos hecho, de si hay de los sindicatos solo se preocupan de sus afiliados o si solo piensan en los varones. Se ha dicho cada tontería. Hoy en día, en mi organización, casi el 50% son mujeres. ¿Qué es eso de que es el sindicato del sector industrial de los varones? No, no, es de hombres y de mujeres, con datos, ¿eh? Y luego, además, no sé cómo decir, hay una cantidad de hechos demostrativos de que el movimiento sindical se preocupa de todo, que nos vamos a las huelgas generales, por poner ejemplos prácticos. ¿Por qué fue la huelga gorda del 88? Pues para defender que los jóvenes, a través de aquel contrato que ponían poner de inserción laboral, no tuvieran la mayor precariedad. Ya tenían mucha y con aquella ley hubieran tenido más. Y fue una huelga en contra de esa discriminación que se hacía sobre todo con los jóvenes. Y así con montones de cosas, o la del 92, cuando se reduce la protección a los parados. Los parados no están en general afiliados y sin embargo fuimos a defenderlos a través de aquella huelga. ¿Y ahora se puede mantener la paz social con una subida de los precios del 8%, del 9% y una subida de los salarios del 1, 1,5%, 2%? Eso es inaceptable. Me consta, yo estoy un poco ya fuera de juego, es decir, sigo en activo porque es un privilegio que tengo, pero no estoy en el día a día de la vida del sindicato, pero sigo yendo casi todos los días al sindicato porque tengo en cierta medida esa generosidad de la dirección de permitirme, quizá para que mantenga todavía la cabeza en condiciones, el estar, digamos, en activo. Y entonces me consta que ya se ha advertido, esto termina explotando por algún lado, no es posible una inflación del 9%, una pérdida de poder adquisitivo de esa dimensión y una subida del 1%. Eso no es posible. Hay una actitud muy razonable. Se sabe además que estamos en una coyuntura muy excepcional. La gente, me consta, no pedimos peras al olmo. Pero una cosa es no pedir peras al olmo y otra cosa es no darse cuenta de que ahí está la desproporción entre el coste de la vida y lo que vienen siendo en general las retribuciones salariales, los ajustes salariales, que evidentemente hay que echarse a la calle, hay que reivindicar mejoras salariales y medidas que dentro de lo posible y atendiendo mucho las circunstancias del país, pues signifiquen que efectivamente se tiene no solo un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, sino un trabajo estable. ¿Cómo ve comisiones? Ahora, desde dentro me ha dicho que va todos los días, pero que ya no está ahí en el proceso directivo diario. Pero ¿cómo ve comisiones? Estoy de espectador. Hombre, yo soy uno de los que dicen que soy uno de los dirigentes históricos. Yo suelo decir no. Soy un dirigente prehistórico. Es decir, son demasiados años porque, sinceramente, en activo sindical se cumplen este año 70. Empecé en la primera mitad de los años 50 constituyendo unas de esas comisiones que llamábamos efímeras, espontáneas, en fin. No tiene nada que ver con las comisiones actuales. Pero empecé en 1952-53, cuando cumplí los 18 años, aunque llevaba ya varios años trabajando. Y sinceramente puede ser que el llevar tantos años dedicados a una cosa y estando siempre en el mismo lado, es decir, en una organización en que efectivamente te consideras que algo de paternidad tienes, pues yo a comisiones la auguro futuro, y lo digo sin patriotismo de sigla, porque mire, mientras exista un conflicto entre capital y trabajo, habrá necesidad de, en la solución de los problemas que expresa ese conflicto, haya
organizaciones que de alguna manera traten de buscar resoluciones. Y eso se llamarán sindicatos o como se llamen. Pero eso va a seguir necesitándose, ni se sabe. Yo creo que mientras exista capitalismo, y eso parece que va para largo. Entonces, veo bastante bien a mi organización. Cuando veo cosas que no me gustan, las digo porque estoy en buena edad. Como digo siempre, ya puedo decir lo que pienso. ¿Cuál fue la última cosa que dijo usted? Ojo, eso no me gusta. Algunas veces, pues una de las cosas que a veces he criticado es el que a lo mejor nos hemos hecho demasiadas fotos con el poder. Y no es que haya estado mal, digo demasiadas. Ha habido momentos, ahora menos. El sindicato tiene que no solo ser lo que debe ser, sino además no serlo, sino también aparentarlo. Lo digo porque hubo un momento en que se nos criticó bastante, está algo superado, porque la gente, cuando te veía que te hacías muchas fotos con el poder y al mismo tiempo existía una serie de problemas que no tenían solución y no es que tuviéramos la culpa, terminaban asociándote a ti la responsabilidad que no tenías, porque quien dirige la política del país son los gobiernos, no somos los sindicatos. Podremos influir, podremos criticar, pero no lo dirigimos. Bueno, alguna vez he dicho eso y algunas veces también digo, bueno, hay que pegarse mucho al terreno. Mi experiencia es de base, yo he sido un trabajador toda mi vida y todo el desarrollo de las comisiones obreras pues empezó con una enorme experiencia a nivel de fábrica. Yo sabía lo que sentían mis compañeros. Entonces hay que pegarse mucho, eso lo digo a menudo, hay que pegarse mucho al terreno, estar encima de los problemas, tratar, repito, de no ir más allá de lo posible, pero que la gente te vea con una cierta integridad, con un cierto compromiso, y eso es lo que de alguna manera termina prestigiando a la organización. ¿Y cómo se explica que triunfen tanto, incluso entre votantes trabajadores, discursos que se basan en vamos a quitar las ayudas a los sindicatos, vamos a quitarle todo el dinero público? Es que no lo entiendo, es muy difícil entender fuera de lo que son identificaciones ideológicas. Es decir, hay sectores ultras, efectivamente, ahora los tenemos, que están ahí haciendo campañas contra los sindicatos, que devuelva lo que han robado. ¿Pero quién ha robado qué? ¿De qué estás hablando? Es decir, que los sindicatos tengan una asignación por parte del Estado a través de los presupuestos generales bastante modesta, dicho sea de paso, pero si es que los sindicatos estamos ejerciendo una función para todos. Es decir, es que un convenio colectivo no distingue entre el afiliado y el no afiliado, entre el que paga una cuota y el que no paga nada. Y negociar un convenio colectivo exige que tengas economistas, si quieres hacerlo en serio. Necesitarás en muchos aspectos que tengas abogados. Necesitas, en definitiva, producir una serie de gastos bastante notable para no solo elaborar una plataforma reivindicativa razonable y defenderla, extenderla y divulgarla, sino para que cuando se despide a alguien o hay un expediente de regulación de empleo, lo que sea, tú necesitas de una infraestructura que en general se hace para todos los trabajadores. Y es lógico que haya, si algo es general, de lo general venga algo. Mucho menos de lo que la gente piensa, porque yo no tengo la cifra exacta, porque eso se ha calculado más de una vez, pero de un presupuesto del sindicato, pues probablemente el 80%, el 85% es de las cuotas de sus afiliados. Así de simple. Y luego hay esa pequeña aportación pues, que se hace en función de responsabilidades que asumes, bien sea en formación profesional, en lo que sea. En definitiva, los sindicatos de alguna manera están haciendo un trabajo colectivo que exige efectivamente que de la colectividad haya una pequeña ayuda para hacer ese trabajo. Dígame la verdad, ¿cómo ve a Unai Sordo? ¿Suele hablar con él mucho? Bueno, ¿qué podría decir yo en un medio público respecto al secretario general del sindicato? Pues lo que la gente pensará es que hable bien. Pues hablo bien, sinceramente. Yo no le
conocía apenas. Este es un dirigente mucho más joven, se ha de alguna manera abierto un prestigio y un camino en su trabajo en el País Vasco, que es un sitio muy complicado para hacer sindicalismo por razones obvias, porque hay otras fuerzas que tienen mucha más influencia al hilo del nacionalismo y nosotros no somos nacionalistas, somos internacionalistas. Pero en lo que yo le observo, porque le observo, en su discurso, en cómo lo arma, pues sinceramente tengo bastante buena opinión. Bastante buena opinión. Me parece que tiene madera. Y entonces me da la impresión de que participa de esta opinión mía la inmensa mayoría de la organización, a tenor de que nosotros hemos sido una organización con mucha bronca interna. Y siempre había corrientes y gente que se enfrentaba unos con otros. Y había de vez en cuando, yo qué sé, hasta persecuciones. Es decir, que hemos tenido de todo como buenos españoles. Pero este hombre no le veo a nadie que le esté poniendo en cuestión. Yo repito que lo hago como observador. Tengo muy buena opinión del actual secretario general del sindicato. Y lo que me preocupa a mí a veces es cosas que hemos hecho que tienen mucha explicación y razonable, como es el que no se puede ser secretario general más de 2 veces y solo excepcionalmente 3. Digo, bueno, y si un hombre tiene mucho talento y resulta que está dando un resultado tremendo y resulta que le tienes que echar. Eso es una de esas cosas que hacemos en pro de que la gente no se acostumbra a los puestos, pero que a mí me crea algún problema de conciencia, porque cuando hay alguien que tiene madera, lo hace bien, tiene prestigio y no está cuestionado, pues que dure. Pero bueno, los estatutos lo dicen, eso hay que respetarlo y bueno, no estoy para que se modifiquen, ni muchísimo menos. Los tiempos de la regeneración, ya sabe usted. No, es que luego hay lo otro, que a veces, cuando se está demasiado tiempo en el poder, eso también es cierto, malo. Porque cuando se está demasiado en el poder, y me permite una digresión, te puede pasar lo que le pasa al Partido Socialista en Andalucía. Ayer o antes de ayer. Es decir, que a veces quizá no se mide hasta qué punto. Dicen, es que el poder desgasta. Por supuesto, la oposición desgasta más. Pero cuando pasan cosas como la que ha pasado este fin de semana en Andalucía, hay que hacer una reflexión de que se ha hecho 37 años seguidos gobernando una comunidad autónoma y teniendo a la derecha el doble de diputados que la izquierda. A mí por lo menos se me abren las carnes, pero no tengo ninguna culpa o la tengo muy remota, y eso hay que darle vueltas, de que lo de la permanencia en el poder es legítima, absolutamente, ahí están los votantes, lo deciden, pero que a lo mejor hay algo de cierto, que el poder corrompe un poco. Julián Ariza, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Muchísimas gracias a ustedes, encantado y a su disposición.